Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Serverless Roadshow. En esta ocasión vamos a estar viendo trucos y consejos de orquestación usando AWS Step Functions. Mi nombre es Maximiliano Paz y es un placer poder compartir este rato con ustedes. La agenda de hoy va a ser un breve repaso sobre qué son las Step Functions y cómo funcionan, cuáles son las herramientas de desarrollo disponibles, cuál es el soporte de X-Ray, esto que fue integrado en septiembre del 2020 para poder monitorearlas directamente desde un solo lugar, cuáles son los flujos de trabajo rápidos sincrónicos y cómo los pueden beneficiar, qué son los flujos de trabajo anidados y cómo es que funcionan estos para poder aumentar la capacidad máxima de la cantidad de máquinas de estado que podemos tener corriendo. Vamos a ver el manejo de errores usando estados paralelos y cuál es la diferencia con usarlos con directamente por estado versus usar el manejo de errores en estados paralelos. Y vamos a ver cuáles son los próximos pasos que tenemos por delante. Y arrancamos con el breve repaso. Functions es un organizador de funciones serverless. Básicamente lo que facilita es la forma de secuenciar y orquestar servicios como pueden ser Lambda, Dynamo, SQS, SNS, Comprehend, Recognition y muchos otros que están siendo integrados de manera directa o de manera indirecta usándolos a través de Lambda. Al usar el servicio Step Functions, ustedes pueden manejar los flujos de trabajo dirigidos por eventos que mantienen el estado de la aplicación en donde la salida de un paso, ¿sí? La salida de una tarea, sirve como entrada o como input sobre la tarea siguiente. Y cada paso se ejecuta en un orden definido por la lógica de negocio que ustedes incluyan dentro de Step Functions. Hay tres beneficios que son claves, que son estos tres que estamos viendo en pantalla. El primero es la interfaz visual, que lo que va a facilitar es la creación de los flujos de trabajo o de las interacciones dentro de estos flujos y en definitiva les va a permitir una visualización rápida y simple de primero de lo que está pasando y después de cualquier modificación que sea necesaria hacer por parte del negocio. Vamos a ver más adelante que la forma visual que tiene Step Functions de mostrarnos cómo va a ser la orquestación y cómo va a ser el flujo de trabajo nos permite de manera rápida identificar cuáles son los pasos que va a cumplir esta máquina de estado. El segundo beneficio es el hecho de tener de poder manejar lógica, ¿no? Al Step Functions tener lógica de aplicación, como pueden ser ejecuciones paralelas, ramificaciones, tiempos de espera, lo que vamos a ver es que nos va a simplificar el código que vamos a tener que tener adentro de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque parte de esa lógica ya la va a manejar de manera directa Step Functions. Y por último, Step Functions les permite administrar el estado, los puntos de control y los reinicios dentro del flujo para asegurarse del orden de ejecución. O sea, tiene try catch, tiene retries, tiene rollbacks. Y esto lo que permite hacer es el manejo de errores y excepciones de manera automática. Como para digamos, cerrar la idea, estos tres beneficios les van a permitir a ustedes focalizarse en escribir solo el código necesario y descargar el manejo de la orquestación o la lógica de manejo de errores dentro del Step Functions. Y como para ir a un ejemplo concreto, digamos que, o supongamos que queremos procesar una imagen, ¿no? Supongamos una idea de un ejemplo sobre el proceso de una imagen, y más adelante vamos a ver otro ejemplo más específico. Pero volviendo a esto, ¿no? Supongamos que tenemos o queremos procesar una imagen. Supongamos que queremos achicarla, agrandarla, guardar la metadata. Y que también queremos identificar el contenido de esa foto para poder clasificarla y posteriormente guardarla o guardar la información en otro lado con un puntero hacia donde esté la imagen, ¿sí? Porque por un lado vamos a guardar la información y por el otro lado vamos a guardar la imagen con el formato de imagen. ¿Para qué? Bueno, pongámosle que queremos incluirla en un motor de búsqueda. Digo, queremos tener un motor de búsqueda en el cual el motor de búsqueda nos va a llevar a través de los tags que vengan de la imagen hacia un puntero en donde esté la imagen para poder dársela a nuestro cliente. Esto claramente lo podemos hacer en una sola función de Lambda. Sabemos que podemos, digamos, todo el pipeline completo se podría hacer en una función de Lambda. Pero si lo pensamos en unos Step Functions, podemos tener una arquitectura que va a ser mucho más resistente y resiliente a fallos. Si esa función de Lambda deja de funcionar cuando alguien sube la imagen, vamos a tener que pensar en cómo vamos a hacer para retomar el trabajo donde esa función dejó de funcionar. Entonces,
Lo que vamos a ganar con usar Step Functions es que toda esta lógica de cómo retomamos el trabajo, dónde guardamos la información, la va a manejar directamente la máquina de estado. Entonces, en la máquina de estado podríamos tener un workflow que haga la extracción de la metadata por un lado, el chequeo del tipo de imagen por otro, el guardado como otro paso distinto, y el guardado de la imagen post clasificación, y hasta el puntero a la dirección por otro lado, completamente distinto. Y en todos los pasos podemos manejar errores y podemos manejar procesamiento paralelo. De esta manera, lo que vamos a lograr es que si la imagen no tiene el formato permitido, el manejo del error se hace desde la máquina del estado, del step function, y no se hace desde el código de la función. No se haría en el caso del ejemplo directamente dentro de la lambda. Y si la imagen no es clasificable, o sea, esto es posterior, ok, la imagen tiene el formato correcto, pero no es clasificable porque tiene mala calidad, de vuelta esto lo haría step function, si no tendría que ser parte de la lógica de la función de lambda, si es que lo fuésemos a hacer de vuelta en el contraejemplo con una sola función de lambda. Y así, bueno, podemos definir varios diferentes pasos. Les pongo un ejemplo. Si quisiéramos ir a Recognition para hacer la clasificación de la imagen, en el caso de lambda tendría que hacer una llamada a Recognition y quedarse esperando que Recognition devuelva una respuesta. Y ese tiempo de lambda es tiempo de lambda perdido. En el caso de Step Function está integrado con Recognition, como les decía al principio, entonces podríamos llamar a Recognition de manera directa, sin tener una función de lambda esperando que ese proceso pase para obtener el payload back de respuesta de Recognition. Digo, todos estos beneficios son muy interesantes al momento de hacer una orquestación. Porque lo que vemos es que en el caso de las orquestaciones complejas, digamos, lambda tiene que tener un manejo de errores bastante fuerte. En el caso de que esa función deje de funcionar o que el servicio secundario, el que está llamando esa función, deje de funcionar y qué es lo que tiene que pasar. En este caso lo manejamos directo desde Step Functions. Bien, y vamos a hablar un poquito de la terminología de Step Functions, ¿no? Cada workflow o flujo de trabajo que construyen está representado como una máquina de estado o state machine, si lo ven en inglés, y cada paso adentro de ese flujo de trabajo se llama estado o state. Cuando una función se ejecuta, cada paso de un estado a otro se llama transición. Y una de las opciones que les da Step Functions tiene que ver con el concepto de reutilización. Si ustedes separan los flujos de trabajo en pasos separados, van a poder reutilizar esos pasos en múltiples máquinas de estado o anidar las funciones entre sí. Y esto es muy interesante. Step Functions también se encarga de guardar los resultados de cada una de las tareas de los estados y ayuda a coordinar las acciones entre las tareas que se vayan a realizar. Y acá es donde hay que tener en cuenta el concepto de ingreso o egreso, ¿no? De cada una de estas tareas, el input o el output. En donde la información de ingreso va por el input path, que es como ustedes definen la información que va a ingresar a una tarea. Y este input path se separa en diferentes parámetros, que son los que efectivamente llegan a la tarea. El resultado de la tarea, el return, va a salir por un result path, que en definitiva es el egreso o el output de la función. Y lo que les quiero decir con esto es que hay un proceso bastante lógico en cómo la información entra y sale de cada una de las tareas, y cómo es que ese output de una tarea puede ser el input de una tarea siguiente, o de cualquier otra tarea que esté más avanzada en el flujo de trabajo. Y esto sí es también algo que vale mencionar. Digo, no es que termine la tarea A y el output de la tarea A solo va a ser consumido por la tarea B. Y si lo quisiera consumir una tarea C que estuviese posterior, habría que pasárselo a la tarea B para que la tarea B lo tenga como output también y la tarea C lo pueda consumir. Una vez que se produce el output de la tarea A, ¿sí? Eso queda en una variable que lo mantiene en la máquina de estado. Y ustedes desde la tarea C podrían ir a buscar esa variable de output de la tarea A y retomarlas de ese punto. Entonces, si el workflow es pasa tarea A, pasa tarea B y tarea C tiene que usar ambas salidas de tarea B y de tarea A, esto también es viable y se puede hacer sin ningún problema. Hay tres aspectos que podemos marcar del funcionamiento de Step Functions, que son, digamos, creo que estamos queriendo mostrarles acá en este ejemplo. El primero es cómo se define el flujo de trabajo. Y para esto hay tres formas. Primero se puede usar un JSON y el Amazon States Language, que básicamente lo que permite es especificar los diferentes estados, transiciones, retries, el manejo de errores, digamos, todo lo que el workflow puede hacer va a estar definido dentro de este JSON, que básicamente se hace en base al Amazon State Language, que no es un lenguaje de programación, sino es simplemente una forma de definir los pasos en un formato como JSON, ¿no? Entonces, digamos, no es que necesitas
tener conceptos de programación para utilizarlos. Bastante simple. Este function también usa inputs y outputs como JSON. Y esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Permite utilizar un input path con una variable que venga de un JSON. Y lo interesante de esto es que no se necesita preprocesar el JSON con la información, sino que directamente adentro de la definición podríamos ir a buscar esa variable, digamos, dentro del esquema de JSON. El ejemplo sería, no sé, quiero traer un JSON, pongo pesos.array. Variable o punto arreglo punto variable y voy a buscar eso que está dentro de mi JSON en la jerarquía del JSON. Y de la misma manera se puede hacer el output con un estado saliente, con un JSON, para ser utilizado por otro estado. La segunda forma de definir la máquina de estado es usando CDK o Cloud Development Kit, que lo que permite hacer es crear workflows de manera programática y posteriormente deployarlos como infraestructura como código. Vale aclarar que CDK o Cloud Development Kit es una forma de hacer infraestructura como código directa, y lo que termina haciendo en el trasfondo es interactuando con CloudFormation para crear un CloudFormation que deploye estos recursos que le estamos diciendo a través de CDK. Y la tercera forma de hacer una definición es usando el SDK. Y esto lo vemos mucho en Data Science, ¿no? Porque está muy pensado para lo que son los científicos de datos o los ingenieros de datos que trabajan directamente con Jupyter Notebooks, y para poder integrar este SDK a los Jupyter Notebooks y que les permita construir y entrenar los modelos usando Step Functions de manera orgánica. Independientemente del modelo a utilizar, después van a poder visualizar el flujo de trabajo. Y esto el valor que tiene es pensando en, no sé, en muchos casos de los procesos con combinaciones de integraciones, con lógica de negocio y orquestaciones combinadas. Imagínense todo esto dentro del código, es muy complejo de ver, porque dentro del código las integraciones y las orquestaciones son muy difíciles, están muy metidas dentro de un pipeline de ejecución ya que tenemos, o de las clases y demás. Y la idea de Step Functions es simplificarlo y visualizarlo de una manera más rápida. Entonces, pensando en un modelo viejo, al momento de tratar de interpretar lo que es, o de entender cómo va a performar una aplicación, o qué es lo que está haciendo, es muy difícil. Hay que leer todo el código, entenderlo, parsearlo. Es como complejo. La idea de Step Functions es simplificarlo a punto tal de que lo puedas ver con los diferentes estados, como lo estamos mostrando en pantalla, ¿no? Que sea rápido saber qué paso hace qué cosa y poder ir a buscar exactamente ese paso en particular y no tener que entrar a debuguear todo el código para entender lo que está pasando. Por último, este function les permite hacer un monitoreo. Les da data de ejecución, les da timestamps, les da data de salida, inclusive les pasa los errores que vayan pasando durante la ejecución. Y esto es muy importante al momento de revisar los procesos y entender qué pasó y cómo poder solucionar los problemas, ¿no? Hacer el debug y el troubleshooting. Esta info, vale aclarar que además de guardarse en Step Functions, se guarda en CloudWatch Logs. Y ustedes pueden definir al momento de la creación o posterior cuál va a ser el nivel de payload que quieren de cada función. Ahora vamos a arrancar a hablar de los nuevos features o releases que tuvo Step Functions para simplificar la creación de flujos de trabajo. Lo primero es que Step Function fue agregado a SAM, ¿sí? A Serverless Application Model, que es una extensión de CloudFormation enfocada en la creación de servicios serverless. Como parte de esto se agregó Step Functions como recurso, ¿sí? Lo que les permite definir los flujos de trabajo usando esa línea de código que está ahí, que es AWS Serverless State Machine. La definición del flujo de trabajo puede ser externalizada, esto es bastante interesante, puede ser externalizado usando un archivo JSON con el ASL o el Amazon State Language. O sea que no hace falta que ustedes pongan esto en la consola, ¿no? No es la única forma. Digo, ustedes cómodamente pueden crear el ASL en un JSON, un archivo JSON, y al momento que SAM hace la creación del recurso, ustedes pasan este archivo, y este archivo es el que, en definitiva, usando SAM, crea el State Machine. También se agregó la posibilidad de usar un mapeo de tipo keyvalue o clave valor para suplantar las referencias a recursos en el caso de las integraciones dentro del workflow. Entonces, lo que termina pasando es que se puede usar una lista de variables y de valores que son en general referencias a recursos,
y que pueden ser inyectados como parámetros dentro del workflow o inclusive del CloudFormation Stack. Y hasta pueden ser recursos que se definan dentro de la template de SAM o de CloudFormation, ¿sí? De ese mismo CloudFormation que lo está creando, como ese es el caso que le está apuntando a una función que se llama myFunction. Bueno, me corrijo, en el ejemplo dice myFunction.arn, en este caso debería ser el ARN de la función o el paso en el cual define la función. Otra de las cosas que agrega SAM es la posibilidad de definir triggers o eventos que inicien la ejecución del step function o del flujo de trabajo. Que puede ser una API Gateway, CloudWatch Events, Event Bridge Rules. En este caso es una Event Bridge Rule, que es una regla que lo que va a hacer es ejecutarse si es que sucede algún evento en S3. Como ustedes pueden ver, si seguimos la ejecución, el source es aws.s3. Esto lo que termina generando es que si se cumple ese Event Bridge Rule, se llama al Event Bus definido en la rule, y el Event Bus definido en la rule va a tomar la acción que va a ser ejecutar este function. La otra ventaja para el caso de desarrollo que hubo hace relativamente poco fue la integración del AWS Toolkit dentro de los IDEs, JetBrains o Visual Studio Code. Lo primero que van a ver es que el nuevo editor que se incluyó es inteligente, ¿sí? Les permite modificar el archivo JSON y no solo les dice dónde está mal formado ese JSON o si tiene errores de sintaxis, por ejemplo ahí, sino que además también les marca si el estado al que se refieren existe, no existe, está mal escrito, y también van a encontrar que dentro del editor hay un link para hacer el render del gráfico en base al código que ustedes escribieron. Y esto les va a generar la visualización del workflow dentro del IDE. ¿Sí? Algo así, o sea, directamente al render, que es lo que está marcado arriba, va a generar el render de lo que ustedes crearon y se los va a mostrar por pantalla. Como este es un render en vivo, cualquier modificación que vayan haciendo, el gráfico las va a ir actualizando. Y una recomendación que hacemos generalmente al momento de crear los state machines o los step functions es que creen los estados de los pasos, ¿sí? No creen lo que vaya a pasar adentro, sino primero creen digamos, cuál va a ser el workflow. Y después ven cómo va a ser el workflow, lo pueden entender, y a partir de ese momento hacen las integraciones con los servicios que vayan haciendo los diferentes pasos. Digo, de esta manera, lo primero que se aseguran es que el workflow vaya a ser exactamente lo que ustedes quieran, y después pasan a crear realmente el recurso que va a ser lo que el workflow dice que va a ser. Bien. Seguimos adelante. Otra ventaja que agrega el toolkit dentro del IDE es poder ver las funciones deployadas en la cuenta de AWS. ¿Sí? Esas funciones que estamos viendo en pantalla son las que se deployaron adentro de la cuenta donde está asociada el IDE. Obviamente ustedes van a tener que configurar ese IDE para tener acceso usando el AWS Configuration dentro de su máquina, pero una vez que esto está configurado y ustedes tienen permisos, lo que les permite ver son todas las funciones que están previamente deployadas. ¿Para qué? Bueno, porque ustedes pueden hacer clic derecho y ejecutar la máquina de estado directamente desde el IDE. Y una de las cosas que les permite hacer es tanto proveer un JSON manual con los valores que quieran que se usen como entrada, como proveer un file que adentro tenga un JSON con los valores que ustedes le quieren pasar a esa función. Y todo esto obviamente antes se podía hacer desde la consola, lo que se dan ahora es que lo hagan directamente desde el IDE para hacer testeos más rápidos, ¿no? Antes tenían que ir a la consola, ahora directamente lo hacen desde el IDE, se fijan el resultado y modifican si hace falta o se fijan si hay que cambiarlo demás. Bien, lo próximo que vamos a estar viendo es X-Ray. El soporte de X-Ray para Step Function se agregó en septiembre de 2020, esto que les comentaba antes. Y si no están familiarizados con X-Ray, es un servicio que les permite focalizar o visibilizar y monitorear las comunicaciones entre los diferentes componentes de estos sistemas distribuidos que estamos teniendo. Como siempre estamos hablando de descomponer monolitos en microservicios y en separar las cosas en pequeñas partes para que se comuniquen entre sí de manera orquestada, pero si falla uno no genere la falla de todo. Una de las cosas más difíciles o a tener en cuenta como parte de la división de estos códigos complejos es cómo vamos a hacer para medir o mirar o monitorear la comunicación entre los diferentes sistemas. Y es ahí donde X-Ray nos ayuda, ¿no? Porque suma la posibilidad de visibilizar
la comunicación entre los diferentes componentes entre sí para darles una visión macro a ustedes de la comunicación de todos los servicios. Como pueden ver ahí en pantalla, estamos viendo un step functions, digamos, estamos monitoreando un step function que le pega a diferentes servicios y estamos viendo cómo funciona, cómo performa entre los diferentes servicios. Y uno de los beneficios que tenemos es que es muy fácil de agregar el servicio X-Ray usando SAM. Lo único que tienen que hacer es agregar la propiedad tracing y ponerla como enable true, y además agregar la policy AWS X-Ray Daemon Write Access, que es la que le da permiso. O sea, además de habilitarla, ustedes al X-Ray tienen que darle permisos al X-Ray para que pueda guardar estos estados, guardar, digamos, las diferentes transiciones y las métricas para después poder mostrárselas. Una vez que hicieron esto, ustedes van a tener la visión más grande del flujo, digamos, la visión con todas las propiedades. Si se fijan, en este caso están marcando si funciona, cómo performa y demás. X-Ray termina dibujando un mapa que les permite una visualización muy rápida y muy fácil de qué es lo que está pasando. Además de eso, les da la posibilidad de usar la analítica integrada que tiene X-Ray, que les permite mirar cosas como promedios, métricas porcentuales, distribución de valores, correlación con los logs. La verdad que lo que notamos es que muchos clientes lo usan para tener una visión macro de la ejecución del workflow, y después, en el caso de tener que troubleshootearlo, sí lo usan en profundidad para ver qué está pasando en qué paso y poder ir rápidamente a buscarle dónde está el problema dentro de la ejecución. Hay una nueva funcionalidad que se agregó en Reinvent, que es la ejecución sincrónica de los step functions. Y ahí, si no están familiarizados con step functions, hay dos maneras o dos tipos de flujo de trabajo: el estándar y el express. Los estándar están destinados a tareas que corran durante mucho tiempo, y como el precio se basa en la transición de estados y no en el tiempo que esté corriendo, digamos, no tiene un impacto en el precio. Para que tengan una idea de esto, está pensado para cuando hay cargas de trabajo que tengan ejecuciones de tipo batch, o cuando haya que esperar eventos futuros que van a ser inciertos, o por ejemplo cuando haya procesos de aprobaciones manuales que no sabemos cuándo esa persona va a tener el tiempo para aprobar. Bueno, ahí los estándares están perfectos porque pueden correr durante el mismo workflow, puede correr durante un año entero, y esto funciona usando una base de datos en donde se guardan cada uno de los estados de transición para que efectivamente la misma ejecución contenga todos los estados, ¿no? Y pueda seguir adelante en este periodo de tiempo largo. Ahora, la contra que tiene esto es que les agrega precio y latencia, ¿no? Porque al tener que usar una base de datos y al tener que, cada vez que paso 1 va a paso 2, tiene que hacer una llamada a la base de datos para ver cuál era el resultante del paso 1, porque no lo sabe si fue ayer o hace 10 días atrás. Tiene una complejidad de trasfondo que por supuesto para ustedes es transparente, pero está, que puede hacer que sean más lentos comparados con un Express. Ahora, los Workflow Express se enfocan específicamente en ejecuciones de alta velocidad sincrónica, ¿sí? Que ustedes vayan a esperar la respuesta en ese momento. Y si bien el límite es de 5 minutos, como muestran en la pantalla, lo normal que vemos en los clientes es que son ejecuciones de menos de 30 segundos. Y en este caso los estados de transición no se guardan en una base de datos, sino se guardan en memoria. Y esto nos asegura, por lo menos, una de las cosas que son diferentes es que el estándar asegura una sola ejecución del flujo y el express asegura por lo menos una ejecución del flujo, por esto de que se guarda en memoria. Entonces, lo que es importante al momento de la elección, al momento de elegir un express, es que las cargas de trabajo sean idempotentes, ¿sí? Tal que si tenemos múltiples ejecuciones del mismo workflow, no tengan efectos adversos o secundarios el hecho de tener una ejecución de más. La ejecución en memoria de los express lo que termina haciendo es reduciendo el costo y la latencia, obviamente. Y una de las cosas también a tener en cuenta es que el costo del express es por tiempo de ejecución, ¿sí? Y no por cantidad de transacciones. Esa es la diferencia que hay con el estándar. Entonces, cuanto más chico y más rápido sea el workflow, más barato les va a resultar a ustedes esa máquina de estado. Bien. Bien. Y vale aclarar que
ambos loguean tanto en CloudWatch Log, o sea, loguean el resultado en CloudWatch Logs, como el step function si fuese sincrónico. Pueden quedarse esperando la respuesta. Bien. Seguimos adelante. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Este ejemplo que vamos a repasar ahora lo hizo el equipo de desarrolladores de AWS al momento de publicar el servicio, ¿sí? La idea es repasarlo. Fíjense que ahí está el link para que lo puedan ver ustedes específicamente. Hay un blog post que está súper claro, pero la idea es que lo revisemos juntos para entender cómo funciona y ver el beneficio de Step Functions. De vuelta les recomiendo que lo revisan y vean cómo pueden correrlo ustedes para tener un mejor entendimiento de la solución. Tengan en cuenta que esto tiene un costo, por supuesto, pero digo, está muy bueno, por lo menos que revisen el blog ese que está en pantalla. En este escenario, como vemos en el dibujito, tenemos un cliente que hace un submit de un form y el proceso que se quiere orquestar es el análisis de este form, posteriormente hacer un análisis de sentimiento, y si el sentimiento es negativo, lo que queremos hacer es notificar a alguien, en este caso a los administradores, para que revisen qué está pasando. Entonces, primero vemos cómo lo haríamos en una función de lambda, ¿no? Porque queremos una respuesta sincrónica a nuestro flujo. Y esta lambda tiene algunas cosas. Como sabemos, las aplicaciones son combinaciones de integraciones y de lógica de negocio, esto que decíamos antes. Entonces, lo que podemos ver acá es una secuencia de eventos que tienen que pasar de forma ordenada. Primero vamos a parsear el formulario, vamos a ver que el string se convierta en un objeto manejable, vamos a ver que se lo tenemos que mandar a un servicio para detectar el sentimiento en el texto, después vamos a crear un número de referencia para poder guardar la transacción en la base de datos. Posteriormente, dependiendo del sentimiento, del valor que venga, decidimos si vamos a notificar a los administradores o no, o sea, si el sentimiento es negativo o no, notificamos a los administradores o no, y todo esto tiene que pasar de manera sincrónica. Ahora, si separamos todo esto en diferentes funciones en el código, podemos ver que tenemos una integración con Comprehend, o sea, este es el código, digamos, una visión más macro, ¿no? Podemos ver que tenemos una integración con Comprehend, que es el servicio, por si no lo conocen, que es el servicio que les permite analizar el sentimiento que puede haber en un texto, además de muchas otras cosas. Vemos que usamos DynamoDB, que es para los que no la conozcan, es nuestra base de datos no relacional serverless, y lo usamos para guardar una transacción, y usamos el servicio de notificaciones, que va a mandar un mensaje a un tópico, y este tópico va a ser el encargado de notificar a los suscriptores de ese tópico respecto del mensaje que copió. En este caso va a ser por mail, o sea, va a utilizar el servicio de email para notificar a esas personas. Y si miramos el código un chiquitín más, un poquito más fino, lo que vemos son las descripciones de los parámetros para llamar a los SDKs. Pero no, como ven, no hay lógica de negocio acá. Es todo integración de servicios. Ahora, si representamos esta misma aplicación, esta misma lógica de negocio como un workflow, nos va a dar un resultado como el que tenemos en pantalla. Si vamos del lado izquierdo, tenemos todo lo que era la lógica. Tenemos la secuencia de los eventos para detectar el sentimiento, tenemos la elección de la acción basada en el sentimiento y tenemos la acción de notificar en caso de que el sentimiento sea negativo. Y si vamos del lado derecho, tenemos, por un lado, tenemos de ese lado las integraciones que tenemos que realizar para que esto funcione. Efectivamente, hablar con Comprehend para que haga análisis del texto. Y si el texto es negativo o positivo, primero se lo pasamos a Dynamo, después vemos si es negativo, y si es negativo, se lo pasamos, digamos, tomamos la acción que es mandar un mail a los administradores. Ahora, hay una cosa que es bastante interesante, ¿no? Que varios de estos servicios tienen todos, mejor dicho, estos servicios tienen integraciones directas. Tanto Comprehend como Dynamo como SNS tienen integraciones directas con Step Functions. Entonces, no hace falta que una función de lambda sea la encargada de mandar el código a Comprehend y esperar la respuesta, hacer la escritura en la base de datos en Dynamo y esperar la respuesta, y después mandar el mensaje a SNS y esperar la respuesta. Entonces, esto es bastante interesante porque nos permite a nosotros reducir nuestro código en 42 líneas de lo que es lambda, digamos, entre lógica de negocio e integraciones. Eso termina representando un 80% del código que mostramos al principio, que pasó a estar en el workflow, y por otro lado nos agregó 101 líneas al JSON dentro de la ASL. Y probablemente quieran saber cuáles son las ventajas y desventajas de esto, porque decimos, bueno, saco 42 líneas de lambda,
pero agrego 101 líneas dentro de JSON. En principio, en el código necesitamos tener pruebas y manejos de errores, testeos de integraciones. Hay un montón de cosas que hay que revisar, los retry, los try catch, hay un montón de cosas a tener en cuenta en el código. En cambio, si lo ponemos del lado de Step Functions, tenemos un utility que se llama StateLine, que justo está el link en pantalla, que es un validador de los archivos de JSON de la SL. Y de esta forma podemos ver si nuestra definición de código es válido. Digo, inclusive se puede llegar a integrar con Code Build, para los que saben qué es Code Build, que es una herramienta que nos permite a nosotros compilar código o hacer artefactos de código. Básicamente deploya un contenedor completamente vacío y genera un artefacto en base a una definición que nosotros le pongamos. Entonces les permite hacer, si lo integramos con CodeBuild, les da una validación de manera automática por generar el artefacto usando el StateLine, y si el StateLine falla, básicamente es que está mal el artefacto. En el caso de las integraciones adentro del código, vamos a usar el SDK de AWS, o sea, volviendo a la lambda, ¿no? Si hacemos integraciones dentro del código, usamos el SDK de AWS. Y vamos a tener que configurar los timeouts, los retries, las fallas y cualquier otra cosa que se pueda presentar. En cambio, en el workflow podemos hacer esas configuraciones y van a ser más fáciles de encontrar visualmente. ¿Por qué? Porque figuran como un paso. Y también va a ser más fácil reutilizarlas. Y vamos a ver más adelante por qué es esto, ¿no? Cómo se reutiliza el mismo error en un estado paralelo. Y lo mismo va a pasar en el momento de hacer el tuning de las funciones, o inclusive de tareas de SS, que es el servicio de contenedores, en donde tenemos que elegir correctamente el tamaño del cómputo para correr esto, porque si no tenemos demasiado cómputo y eso nos genera un costo más alto. Y además nos tenemos que asegurar las mejores prácticas del código. Además hay un montón de cosas a revisar. Les pongo un ejemplo muy particular, que de hecho es el que está en pantalla. Hay un parámetro que se llama AWS-Node.js-connection-reuse-enable igual 1. Este parámetro sirve como variable de entorno para las funciones de lambda y lo que permite hacer es reutilizar o reusar las conexiones TCP contra otros servicios AWS para bajar los tiempos de respuesta, evitando que por cada una de las ejecuciones se genere una nueva conexión, por una de las ejecuciones o por cada una de las llamadas dentro del mismo código. ¿Sí? Voy a aclarar eso. Con Step Functions, estas mejores prácticas y un montón de otras mejores prácticas ya están incluidas en la integración del servicio. Entonces, desde la perspectiva de uso, no hace falta tener en cuenta o ni siquiera conocerlas para que ya se pongan en práctica. Entonces, hagamos una comparación de performance, veamos resultados. En este test tenemos una función de lambda de 1 GB o de 1024 megas y le hacemos 2000 ejecuciones secuenciales. Y nos termina dando una latencia más o menos de 65 milisegundos. Lo mismo hecho de Step Functions, una latencia de 110 milisegundos, casi el doble. Y esto es esperable que sea más lento. Si tenemos en consideración que fueron llamadas secuenciales en lambda, las llamadas secuenciales en lambda estaban pasando todo el tiempo en memoria. Específicamente lambda carga el código en memoria para hacer una ejecución y al momento de hacer una segunda llamada vuelve a estar en memoria ese código, porque son secuenciales una tras de la otra, entonces genera una mejora de performance bastante alta. Ahora, lo que vamos a ver es que la diferencia en real no es tanta contra la ejecución sincrónica de Step Functions. Entonces, la ejecución sincrónica cómodamente puede ser una buena opción. O sea, si lo analizamos dentro de la lógica de negocio, 65 milisegundos contra 110 milisegundos, la realidad es que el tiempo de respuesta, si bien sí es el doble, no es un tiempo de respuesta que pueda generar un impacto en una aplicación de real, a menos que hablemos de casos muy específicos, como pueden ser transacciones de Bitcoin, por así decirlo, o transacciones de criptomonedas. Todos los demás casos, ambos son tolerables y ambos están perfectamente bien dentro de los tiempos de respuesta del mundo real, por así decirlo. Ahora, si comparamos la latencia de API Gateway, estamos viendo que, y estamos haciendo una comparación de P90, que nos da 89 milisegundos de lambda y de Step Functions nos da 174 milisegundos. Seguimos viendo un trend hacia arriba. Vale aclarar que, para los que no sepan, P90 es la latencia más alta, o sea, la respuesta más lenta del 90% de las respuestas que nos devolvieron. Entonces, dicho de otra manera, el 90% de las veces respondió en este tiempo menos. Y de vuelta, vemos que sigue teniendo más latencia de Step Functions,
Pero seguimos dentro de los valores razonables. 274 milisegundos tampoco es un valor tan alto como para hacerlo restrictivo al uso. Ahora lo que vamos a ver es cómo se pueden hacer workflows anidados para maximizar la concurrencia de máquinas de estado. Step Functions tiene la posibilidad con map states que les permite hacer ejecuciones en paralelo. Pueden pasar de una lista de parámetros a map state y Step Functions va a hacer un fan out, va a hacer una salida y los va a procesar en paralelo. Esto tiene una contra, que es que tiene un tiempo máximo o una cantidad máxima de 40 ejecuciones al mismo tiempo. Entonces, normalmente los clientes nos preguntan cómo podemos hacer para extender el total de ejecuciones. Y bueno, acá en pantalla estamos viendo un ejemplo en el cual estamos pasando un valor de seed o de semilla y genera una secuencia con un número de ítems. Y cuando le pasamos esto al map state, vamos a hacer el trabajo. El workflow va a ser una ejecución por cada valor de la secuencia. En este caso va a ser una lambda con un segundo de sleep time, o sea, es una lambda que básicamente no hace nada. Y en este caso lo que terminamos pasando es que tenemos una concurrencia de 40 como máximo como valor y podrían generarse hasta 40 ejecuciones de la tarea al mismo tiempo. Ahora, supongamos que queremos tener más de 40 ejecuciones. Lo que podemos hacer en ese caso es usar un nested workflow o flujos de trabajo anidados. Y como cada uno de estos flujos va a tener un máximo de 40 ejecuciones, lo que terminamos teniendo son 1600 ejecuciones en paralelo. Digamos, aumentamos este límite de 40 a 1600. Y acá tenemos un ejemplo de código para hacer el split en segmentos de 40. Se hace el split en segmentos de 40 por la limitación de 40 que tiene cada una de las máquinas de estado. Entonces, por cada máquina de estado, ustedes van a tener que tener 40 ejecuciones como máximo. Por eso es que el split es de 40, de 40 en 40. Esto es solamente un ejemplo, digamos, se puede hacer de un montón de maneras. Y fíjense que en pantalla tiene un link. Ese link lo lleva a 4 diferentes maneras de hacer las divisiones en diferentes maneras. El ejemplo es solamente para que tengan visualmente una idea de cómo es que se hace esto. Y vayamos a ver los resultados, ¿no? En este caso, teniendo una secuencia de 100 ítems y haciendo ejecuciones secuenciales en 10 minutos, el tiempo promedio para completar la ejecución de una secuencia de 100 eran 19.8 segundos. Y haciendo la misma prueba, dividiendo el workflow en anidados, da un promedio de 8.4. ¿Sí? Claramente tiene un nivel de complejidad un poquito más alto por el tema de tener que hacer los splits, pero claramente les genera un increase de performance bastante alto. Ahora, veamos cómo son el manejo de errores usando estados paralelos para simplificar lo que se llama el aire error handling, o el manejo de errores en el aire. Cuando hacemos integraciones de tareas, ¿sí? Es muy importante que especifiquen cómo el estado va a manejar los errores. Queremos que se notifiquen y avisen los errores, y si duplicamos ese manejo de errores, esto nos va a complicar la visualización y el código, la ASL que estamos necesitando. Si vemos ahí en pantalla, tanto X como Y, esos dos estados le apuntan al notify error y recién ahí van al fail. Si vemos, es como bastante complejo, vamos a apuntar al mismo lado, digamos, habría que revisar SL, pero vamos a apuntar al notify error, ese que está ahí. Ahora, si usan el parallel state, lo que pueden definir es un estado que se encargue de manejar los errores con una sola definición de ese estado. Entonces, en el ejemplo lo que podemos ver es cómo se define el manejo de errores una sola vez. Y esto simplifica la llamada de los otros pasos a ese estado que maneja los errores. En el caso del ejemplo, tanto los pasos X como Y, como vemos en pantalla, apuntan al mismo estado definido una sola vez, y además, como pueden ver, simplifica un poco la vista del workflow, ¿no? Sabemos exactamente que la resolución de X o de Y, si hay un error, va a salir a notify error, y si sale success, va a ir a notify success. No es que si pasa uno, no, digamos, visualmente es bastante más claro este ejemplo que el otro. Ni hablar de que define el ejemplo una sola vez. Bueno, llegamos al momento de definir cuáles van a ser los próximos pasos.
Los invito a que revisen estos links que están en pantalla. ¿Sí? Van a tener links de cómo se empieza, de dónde están los ejemplos, de planillas de template. Hay un montón. Ahí hay un ejemplo de tutoriales bastante interesantes. Hay un workshop de Step Functions que ustedes pueden realizar. Por supuesto que tenemos un montón de blogs asociados, videos, y además hay training específico de Step Functions en la página de AWS. Y con eso llegamos al final de la presentación del roadshow sobre Step Functions y los consejos y trucos de orquestación. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que les haya servido. Que sigan muy bien. Hasta luego.